Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Wilfredo Zambrano y en esta oportunidad vamos a compartir las respuestas de nuestra práctica dirigida. Estamos en la semana número 7 y en esta semana hemos desarrollado el tema sobre el indigenismo. ¿Sí? Vamos a resolver las preguntas de nuestra práctica dirigida. A ver, veamos la pregunta número 1. Dice, a partir de los años 30, el campo artístico sustituye cada vez más al campo político, y es así como la búsqueda de la identidad nacional pasa de ahí en adelante por la literatura, donde se cristalizan las ideologías al servicio del indigenismo. En efecto, ante la crisis económica que se desencadena entonces y la lucha por el poder entre la oligarquía nacional tradicional y el APRA, convertido en un partido de las masas, el indigenismo político retrocede para subsistir únicamente en los estudios antropológicos, la literatura y la Escuela de Bellas Artes dirigida en Lima por José Sabogal. La literatura indigenista será una emanación de la radicalización de la inteligencia de provincia, cuando la lucha política se hubo calmado y las ideologías dominantes se afirmaron. Cusco al sur y Trujillo al norte se convirtieron de esta manera en albergues a partir de los cuales se desarrollará una actividad literaria y artística muy intensa. El indigenismo literario retomará las tesis desarrolladas por el aprismo y el marxismo para producir obras que relevan del realismo social y del naturalismo. Por su parte, la sociología culturalista inspirará obras más matizadas. Bueno, este es un artículo de Un mito de identidad, el indigenismo en Perú, de Jean-Marie Le Mogudionc. Bueno, del fragmento citado se puede colegir que, podemos deducir que, a ver, A, el indigenismo se nutrió de las ciencias sociales, del arte, de la literatura y de las ideologías de ese entonces. Bueno, en la década del 20, el indigenismo cede a las ciencias sociales y al arte. Sabemos que el indigenismo se produjo en diversos campos: antropología, pintura, música, fotografía, la literatura, etcétera, ¿no? Ajá. Justamente aquí lo menciona en el fragmento, ¿no? A partir de los años 30, el campo artístico sustituye cada vez más al campo político, ¿no? Y así como la búsqueda de la identidad nacional pasa de ahí en adelante por la literatura, donde se cristalizan las ideologías a servicio del indigenismo, ¿no? El indigenismo político retrocede para subsistir únicamente en los estudios antropológicos, la literatura y la Escuela de Bellas Artes dirigida en Lima por José Sabogal, ¿no? Ahí se ve cómo el indigenismo se va a desarrollar en diferentes áreas culturales. B. En el contexto de la década del 30, florecen las ideologías que utilizan al indigenismo como instrumento social y cultural. Bueno, eso no es correcto, ¿no? La ideología era consistente, es decir, ya había surgido antes del 30. Ahora hay más efervescencia en lo antropológico y lo artístico, ¿no? Nada. Aquí dice, en el contexto cultural de la década del 30, florecen las ideologías que utilizan el indigenismo como instrumento social y cultural. Es falso porque ya había surgido antes, ¿no? En los años 20, como mencioné. Bueno, la C. Las revistas literarias, especialmente del norte, tomaron las ideologías de las ciencias sociales para enfocar el tema del indio. Bueno, eso sería incorrecto, ¿no? Si bien es cierto, esta afirmación es correcta, pero no se menciona la revista del norte en este fragmento, ¿no? Como ustedes han escuchado, en el fragmento no se habla de revistas. Sería incorrecto. La D. La política pierde veracidad ante la arremetida de las ideologías liberales y la fuerza del arte, especialmente la literatura. Bueno, eso también no es correcto. La política sigue siendo un factor fundamental, pero ahora el arte y las ciencias sociales toman un papel protagónico. Claro,
O sea que dentro de la política todavía se sigue mostrando el indigenismo, pero también abarca el aspecto literario, ¿no? Y el arte en general, ¿no? Entonces, la D sería falsa, la D es falsa. Bueno, ¿cuál es la respuesta en la pregunta 1? La respuesta sería la A de avión. Esa sería la respuesta, la A de avión. Bien, vamos a ver ahora la pregunta número 2. Vamos a ver la pregunta número 2. Rosendo Macchi, que los miraba hacer desde el corredor, fue hacia ellos una tarde. ¡Qué bueno, Taita! Exclamó Pedro, afirmando un adobe y emparejando la arcilla saliente con el badilejo. Buenas tardes, Taita. Los otros constructores, hasta los que pisoteaban el barro allá lejos, al borde de la chacra de maíz, se acercaron a saludar. Maki respondía con una discreta sonrisa de satisfacción. Le gustaba ver a su gente embadurnada con las huellas de la tarea, semillas de la mala hierba pega-pega, briznas de trigo, barba de choclo, pues consideraba que esas eran las marcas ennoblecedoras del trabajo. Si avanza, maestro Pedro, ¿cómo se ve Taita? Pronto quizá tendremos escuelita. Escuelita, escuelaza. Habrá para 100 de muchachos, hasta para 200, ¿no? Respondió el albañil. Bueno, este es un fragmento de la novela El mundo es ancho y ajeno, de Ciro Alegría. Ahora tenemos otro fragmento. En los grandes lagos, especialmente en los que tienen islas y bosque de totora, hay campanas que tocan a la medianoche. A su canto triste salen del agua toro de fuego o de oro, arrastrando cadenas. Suben a las cumbres y mugen en la helada, porque en el Perú los lagos están en la altura. Pensé que esas campanas debían de ser illas, reflejos de la María Angola, que convertiría a los amarus en toros. Desde el centro del mundo, la voz de la campana hundiéndose en los lagos habría transformado a las antiguas criaturas. Es un fragmento de la novela Los ríos profundos de José María Arguedas. Bueno, ahí vemos que se habla de una creencia, ¿no? La creencia que del lago salen pues toros de fuego arrastrando cadenas, ¿no? Y bueno, también hay la creencia de que estos lagos, eh, eh, bueno, convierten los amarus en toros. Los amarus serían pues las serpientes, ¿no? En quechua, ¿no? Amaru significa serpiente, ¿no? Convierten las serpientes en toros, ¿no? Y los toros suben a las alturas y comienzan a bramar. Bueno, de los fragmentos de las obras citadas se puede desprender que, a ver, A. Ambos autores indianistas plantean de manera exotista los problemas culturales y sociales del indio. Eso sería incorrecto, falso. Ambos autores son indigenistas y no son autores indianistas, porque plantean la problemática o también las costumbres del indio. Estos autores, Ciro Alegría y José María Arguedas, pertenecen al indigenismo, no pertenecen al indianismo. B. Estos autores indigenistas realizan una mirada objetiva y mítica respectiva del indio. Eso sí sería correcto. En el primero, el autor describe de manera objetiva la construcción de manera colectiva de la escuela, de la comunidad, y el segundo describe la forma mítica de un lago, ¿no? Entonces sí, eso es correcto, ¿no? Ahí está, ¿no? Correcto. En la C, los indios viven constantemente del asedio de los gamonales que les explota y abusa de su cultura milenaria. No, eso es falso. En el texto no hay un rastro de los gamonales, pero sí estos personajes abusan de la población indígena. En los dos fragmentos que hemos leído no se habla de gamonales. La D, ambos se identifican con el hombre del Ande, con el paisaje y la naturaleza, pero de una manera inverosímil, o sea, ideal. Eso es falso. En ambos autores hay una identificación sobre su cultura y sus creencias, pero es verosímil lo narrado. Verosímil quiere decir que es una descripción creíble.
una descripción realista, porque en ambos fragmentos se está mostrando cómo es el hombre andino, ¿no? El hombre andino, en el primer fragmento, trabaja de manera colectiva, grupal, para poder hacer sus construcciones, y en el segundo caso nos está mostrando las creencias que tiene el hombre andino. O sea, la descripción es verosímil, es creíble, es realista. Por lo tanto, ahí sería falso, ¿no? La clave en la pregunta 2 es la B de barco. La clave es la B de barco. Bien, vamos a ver ahora la pregunta número 3. Vamos a ver la pregunta número 3. Marque la alternativa que contiene los enunciados correctos con respecto al indigenismo peruano y sus características. Bien, vamos a ir analizando cada una de las alternativas. En la 1, los indigenistas rompen con la imagen exotista e idealizada del indio. Eso es correcto. Los escritores indigenistas plantean el problema social, cultural del indio, contrariamente a los escritores indianistas. Es correcto. 2. Hubo una postura paternalista en la defensa del indio y de su cultura. No, eso es incorrecto. Esta postura o actitud fue de los autores como Manuel González Plada, Clorinda Mato de Turner, Ventura García Calderón, entre otros. Claro, esa postura paternalista se va a dar en el indianismo, no se da en el indigenismo. Sería falso. 3. Revalora lo andino de manera objetiva, vinculándolo con lo social y lo político. Correcto. Los autores indigenistas utilizan el arte, principalmente la literatura, para denunciar los atropellos hacia esta clase. También se identifican con su costumbre milenaria. La 4. Tuvo varias vertientes o formas temáticas que enfocaron al indio de manera disímil, o sea, lo enfocaron de manera distinta. Claro, eso es correcto. Efectivamente, tuvo dos vertientes bien diferenciadas, el indigenismo ortodoxo y el neoindigenismo, ¿no? Estas dos vertientes las propuso el estudioso peruano Tomás Gustavo Escajarillo. Bien, la respuesta en la pregunta 3 es la B de barco. ¿Sí? Esa sería la respuesta, la B de barco. Bien, vamos ahora a la pregunta número 4. Vamos a la pregunta número 4. Digamos a los canibus y huachipairis que no coman las carnes de sus prisioneros, sin haberles dado antes las nociones de la humanidad, el amor fraternal y la dignidad que el hombre respeta en los derechos de otro hombre. Y pronto seremos también reducidos a pasto de aquellos antropófagos, diseminados en tribus en las incultas montañas de Lucayali y el Madre de Dios. Juzgamos que solo es variante de aquel salvajismo lo que ocurre en Quillac, como en todos los pequeños pueblos del interior del Perú, donde la carencia de escuelas, la falta de buena fe en los párrocos y la depravación manifiesta de los pocos que comercian con la ignorancia y la consiguiente sumisión de las masas alejan cada día más a aquellos pueblos de la verdadera civilización que, cimentada, agregaría al país secciones importantes con elementos tendentes a su mayor engrandecimiento. Con respecto al fragmento citado de la novela Ave sin nido de Clorinda Mato de Turner, se puede apreciar la mirada paternalista de la obra a partir de. A ver, vamos a ver, nos está preguntando cómo se sustenta, cómo se aprecia la visión paternalista en el fragmento. A ver, A, proponer una adecuada educación para rescatar a los indios. A ver, eso sería pues correcto, ¿no? El narrador utiliza una analogía para indicar que el indio debe ser educado para no caer en barbarie. Esta postura es una actitud paternalista del autor, ¿no? Claro, cuando dice, ¿no? Digamos a los canibus y a los huachipairis que no coman las carnes de sus prisioneros, o sea, que no sean antropófagos.
sin haberles dado antes las nociones de la humanidad, el amor fraternal y la dignidad. O sea, le está diciendo, ¿cómo le vamos a exigir que cambie su cultura si no le hemos enseñado, ¿no? Que el hombre respeta en los derechos de otro hombre, y pronto seremos también reducidos a pasto de aquellos antropófagos, ¿no? O sea, propone educarlos eh, a los indios para sacarlos pues de su situación, ¿no? B, idealizar al indígena como símbolo de la pureza de la raza. No, eso es falso, eso es falso. El narrador utiliza una postura connotada o literaria para indicar que se le debe educar. No hay un rastro verbal para indicar que tiene un alma pura o ingenua, ¿no? Eso no se ve en el fragmento. En la C, denunciar los abusos sufridos por los pobladores de Quillac. No, eso es falso. No hay ningún rastro para indicar que hay un abuso hacia los pobladores. Esto es parte de toda la obra, el abuso de los notables contra los indios. Claro, en la obra se ve que hay abuso del gobernador y del cura hacia los indios, pero eso no se ve en este fragmento. Recuerda que siempre una pregunta DECO, una pregunta de destreza cognitiva, tienes que analizarla en función al fragmento, ¿sí? Tienes que ceñirte al fragmento. Por eso es falso. La D, considerar las prácticas tribales como salvajes e inhumanas. Bueno, tribal significa relativo a la tribu, ¿no? A la tribu. Bueno, eso sería falso. Esta práctica tribal, o sea, de la tribu, es solo una analogía que el autor realiza para expresar otro sustantiva, educar a los indios, ¿no? Claro. Aquí vamos a ver que se habla de dos tribus, de los canibus y los cuachipairis, pero solamente como un ejemplo. Pero en el fondo se está hablando acá de los indios, ¿no? Bueno, la respuesta a esta pregunta, jovencitos, es la A de avión. La respuesta es la A de avión. Bien, vamos a la pregunta número 5. Vamos a la pregunta 5. Para los adelantos forzosos que hacen los laneros, fijan al quintal de lana un precio tan ínfimo que el rendimiento que ha de producir el capital empleado excede de 500%, usura que, agregada a las extorsiones de que va acompañada, casi da la necesidad de la existencia de un infierno para esos bárbaros. Los indios propietarios de alpacas emigran de sus chozas en las épocas de reparto para no recibir aquel dinero adelantado que llega a ser para ellos tan maldito como las 13 monedas de Judas. Pero el abandono del hogar, la erraticidad en las soledades de las encumbradas montañas, ¿los pone a salvo? No. El cobrador, que es el mismo que hace el reparto, allana la choza, cuya cerradura endeble, en puerta hecha de baqueta, no ofrece resistencia. Deja sobre el batán el dinero y se marcha enseguida para volver al año siguiente con la lista ejecutoria, que es el único juez y testigo para el desventurado deudor forzoso. De acuerdo con el fragmento de la novela Ave sin nido de Clorinda Mato de Turner, ¿qué enunciado resume un rasgo del antecedente del indigenismo peruano? Bueno, en este fragmento hemos visto que se habla sobre un préstamo que se le hace a los indios para que ellos puedan explotar su lana, ¿no? La lana alpaca. Pero al parecer este préstamo no les conviene porque al año siguiente regresan y le cobran ese dinero, obviamente con sus intereses, ¿no? Y como sabemos, estas personas no tienen para pagar, ¿no? Entonces ellos escapan a la montaña cuando es la época del préstamo, ¿no? Del reparto, como dicen, ¿no? Y igual, vamos a ver que rompen la puerta de su casa y le dejan el dinero para el siguiente año venírselo a cobrar, ¿no? Entonces, nos está preguntando, a partir del fragmento, ¿qué característica encontramos del antecedente del indigenismo peruano? Bien, a ver, como se puede observar en lo subrayado, la autora asume una postura paternalista al denunciar el sistema de explotación de reparto de las lanas. Este abuso se aprecia en las preguntas que realiza el personaje
a través del narrador, y la respuesta contundente, no. De esto se deduce que ella, la autora, asume una actitud de indignación contra este sistema y lo denuncia. Entonces la respuesta es la C de casa. La autora asume una postura paternalista al denunciar el mecanismo de explotación y postula un cambio social. La respuesta es la C de casa. Bien, vamos ahora a la pregunta número 6. Vamos a la pregunta 6. La cuestión del indio, más que pedagógica, es económica, es social. ¿Cómo resolverla? No hace mucho que un alemán concibió la idea de restaurar el imperio de los incas, emprendió el quechua, se introdujo en las indiadas del Cusco, empezó a granjearse partidarios y tal vez habría intentado una sublevación, si la muerte no lo hubiera sorprendido al regreso de un viaje por Europa. Pero, ¿cabe hoy semejante restauración? Al intentarla, al querer realizarla, no se obtendría más que el empequeñecido remedio de una grandeza pasada. Considerando el fragmento citado de Nuestros Indios, ensayo incluido en Horas de Lucha de Manuel González Prada, el autor plantea que, a ver, según lo que hemos mencionado en el aspecto teórico, o sea, en la clase teórica, en esta obra el autor asume una postura más política y social para redimir al indio. Según el fragmento, el autor plantea la tesis. La cuestión del indio, más que pedagógica, es económica, es social. Efectivamente, González Prada plantea ahora que la solución a los problemas del indio es sobre todo económica y social. Antes, en la obra Páginas Libres, él planteaba que la solución estaba en educar al indio, pero ahora lo que está planteando es que debe haber un cambio de sistema económico-social, ¿no? Entonces, la respuesta en esta pregunta es la B de Barco. El autor plantea que el asunto del indio es sobre todo de carácter económico y social, básicamente, ¿no? Principalmente. La clave, la B de Barco. Bien, vamos ahora a la pregunta número 7. Vamos a la pregunta 7. Hablo, señores, de la libertad para todos, y principalmente para los más desvalidos. No forman el verdadero Perú las agrupaciones de criollos y extranjeros que habitan la faja de tierra situada entre el Pacífico y los Andes. O sea, se está refiriendo a la región andina, ¿no? La región andina. La nación está formada por la muchedumbre de indios diseminadas en la banda oriental de la cordillera. 300 años a que el indio rastrea en las capas inferiores de la civilización, siendo un híbrido con los vicios del bárbaro y sin las virtudes del europeo. Enseñarle siquiera a leer y escribir, y veréis si en un cuarto de siglo se levanta o no a la dignidad de hombre. A vosotros, maestro de escuela, toca galvanizar una raza que se adormece bajo la tiranía del juez de paz, del gobernador y del cura. Esa trinidad embrutecedora del indio. Considerando el fragmento citado del discurso en el Politeama de Manuel González Prada, complete el siguiente enunciado. A ver, ahí González Prada tiene una posición anticlerical porque está criticando a la iglesia, antihispanista, porque está rechazando la colonia española, y también antichilenista, ¿no? Bueno, en otro pasaje vamos a ver que habla de que Chile nos ganó porque, bueno, se aprovechó de nuestra ignorancia y de nuestro espíritu de servidumbre, ¿no? Y critica pues también a los chilenos que nos arrebataron nuestro territorio, ¿no? Tacna y Arica, ¿no? Bueno, en este fragmento el autor realiza una denuncia indicando que el verdadero Perú son las personas que habitan la sierra, es decir, los indios y no los criollos. Es una posición nacionalista. Asimismo, reivindica al indio postulando que se le debe otorgar una educación para su verdadera dignificación. Es una posición reivindicativa y positivista, porque está basada en la educación, o sea que al indio se le debe enseñar la ciencia, ¿no? Entonces,
Con esto podemos completar el enunciado. El autor muestra una posición nacionalista, a la vez asume una postura reivindicativa del indio que se vincula, perdón, con una postura positivista que se vincula con la educación para ello, ¿no? Se vincula con la educación, ¿no? Su postura positivista se vincula con la educación. La clave sería la C de casa, la C de casa. Bien, y terminamos con la pregunta número 8, con la pregunta número 8. El desarrollo de la corriente indigenista no amenaza ni paraliza de otros elementos vitales de nuestra literatura. El indigenismo no aspira indudablemente a acaparar la escena literaria, no excluye ni estorba otros impulsos ni otras manifestaciones, pero representa el color y la tendencia más característicos de una época por su afinidad y coherencia con la orientación espiritual de las nuevas generaciones, condicionada a su vez por imperiosas necesidades de nuestro desarrollo económico y social. En este fragmento de 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana de José Carlos Mariátegui, considera el indigenismo literario como, a ver, José Carlos Mariátegui en este fragmento expresa que el problema del indio es económico y social. Señala que el indigenismo literario no aspira a acaparar la escena literaria, pero es un elemento de denuncia para reivindicar al indio. O sea, que el indigenismo no debe ser el único tema que se debe abordar dentro de nuestra literatura. Y también no es el único medio para reivindicar al indio, ¿no? Por ello, el tema del problema del indio debe estar vinculado con sus necesidades económicas y sociales. Lograr su mejora implica un proceso complejo, ¿no? Claro. Aquí vamos a ver que Mariátegui nos presenta un discurso vinculado a los conflictos socioeconómicos. Mariátegui es un autor que habla de que se debe entender al indio en su cultura, saber cómo es su cultura, pero también en esa medida debe haber un sistema donde se pueda también tratar al indio como una persona, como un ser humano, y también darle el papel que le corresponde dentro de nuestra sociedad, revalorarlo como debe ser. Sabemos que muchas veces el indígena es una persona que trabaja y aporta a nuestro país, pero no se le valora. Por ejemplo, nosotros vemos que las personas del Ande trabajan la tierra. Ellos extraen productos que nos sirven a muchos de nosotros para comer. Una papa, un camote, un tomate, etc. Y ellos prácticamente crean la despensa, ¿no? de nuestra alimentación nacional, pero no lo valoramos. No valoramos su trabajo, no valoramos su esfuerzo. Y asimismo, ellos tienen una cultura que también ha aportado muchísimo al país. Por ejemplo, el manejo de los andenes como sistema de agricultura, o también el conocimiento de plantas medicinales, muy importante, ¿no? Que lamentablemente pues no se le valora, ¿no? Entonces, Mariátegui propone entender el tema del indio, pero desde un enfoque social, económico. Bien, la respuesta sería en este caso la C de casa. Bueno, aquí te dejo el cuadro con las claves de las 8 preguntas y conmigo será pues hasta otra oportunidad, ¿sí? Les agradezco mucho por su atención y por su tiempo. Conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.